ver. Muy bien. Por ejemplo. La primera pregunta me dice, ¿no? Determine como verdadero o falso respectivamente según corresponda. ¿Sí? Según corresponda. 1. ¿El número de masa representa la masa del átomo, estimados? ¿Será cierto? Y hablé sobre el número de masa. ¿Representa, dice, la masa del átomo? No. No representa, estimados, la masa del átomo. Sabemos que la fórmula es Z más N. ¿Sí? El número de masa es Z más N. Pero no va a representar la masa del átomo. Porque sabemos que cada átomo, por ejemplo, los protones y neutrones, tiene su respectiva masa. ¿Ok? Eso quiero que tengan muy presente. Porque el protón tiene su masa. El electrón tiene su masa. Al igual que, por ejemplo, en esta teoría aquí que les mostré, aquí, por ejemplo, mira acá, cada uno tiene su masa. Pero lo que estamos viendo el día de hoy exclusivamente es el núcleo. No estamos viendo nada de electrones. Solamente estamos viendo protones y no neutrones. Porque cada uno tiene su masa. 1,6725 o 1,6848. Ahí están sus masas, pero son diferentes. Cada uno tiene su valor. Por eso el número de masa no va a representar, como dice en la pregunta, ¿no? Representa la masa del átomo. ¿Ok? Falso. 2. Para esta acá lo voy a trasladar para el Paint. Copiar. Lo voy a trasladar para el ejercicio que estamos resolviendo con ustedes, para que ustedes me puedan entenderlo mejor. ¿Ya? Pueden entender. Ahí lo voy a pegar. Ahí. Un poquito más. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinar? Entonces, la primera es para nosotros falso. ¿Ok? Estimados, falso. Voy a minimizar un poquito más a 14. Falso. Hay, ¿dónde coloco acá? Falso. Luego, ¿qué me dice el siguiente? El protón, claro, el protón está en el núcleo del átomo de plomo, es más pesado que el protón del aluminio. A ver, pesado, dicen, ¿no? El protón del plomo es más pesado que el protón del aluminio, estimados. ¿Quién está más cerca? De acuerdo al número atómico, estimados. Por ejemplo, el primer elemento de la tabla periódica es hidrógeno. Su número atómico es 1. Ahora, si yo tengo hidrógeno y oxígeno, ¿quién es más pesado? O puedo decir, no, helio y oxígeno. Sabemos que helio, su número atómico es 2. ¿Sí? Su número atómico es 2. Y el oxígeno, su número atómico, ¿cuánto es, estimados, del oxígeno? ¿Cuánto es? Número atómico, no número de masa. Número atómico. Estimados, tenemos que saber eso porque algunos en el examen no te van a dar esos datos. El orden, pues, ¿no? De los elementos que van. Por ejemplo, el primer elemento, ¿quién es? Hidrógeno, su número atómico es 1. Luego viene helio, su número atómico es 2. Entonces, retrocedo nuevamente. Debajo de hidrógeno, ¿quién está? Litio. ¿Cuánto es su número atómico? Sería 3. Al costado de litio, ¿quién está? Berilio, su número atómico es 4. Y me doy un salto donde está boro. Boro, su número atómico, ¿cuánto va a ser? 5. Al costado de boro, ¿quién está? Carbono, su número atómico, ¿cuánto va a ser? A ver, estimados. 6.
6. Al costado de carbono, ¿quién está? Nitrógeno, 7. Y al costado de nitrógeno, ¿quién está? Oxígeno. Su número atómico, ¿cuánto va a ser? Es 8. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un trabajo experimental, ¿no? Por ejemplo, quizás ven en un centro comercial, hay globos de helio, ¿no? Pero si tú lo sueltas, se va a elevar. Pero si yo lleno un globo con oxígeno, entonces el globo va a caer. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más pesado que helio. Entonces, en conclusión acá, plomo, ojo, no es más pesado que aluminio. ¿Por qué? Es a la inversa. ¿Ok? Entonces, el aluminio, como dice acá, ¿no? El protón del átomo de plomo es más pesado que el protón del aluminio. Falso. No es. No representa. Falso es alternativo. Ahora, el siguiente me dice acá. Todos los átomos presentan en su núcleo por lo menos un protón. Por lo menos un protón. Todos los átomos presentan en su núcleo por lo menos un protón. Sí. Por ejemplo, hidrógeno, ¿cuánto tiene? 1. No puede tener 0, pues, estimados. No puede ver. Sabemos que en la tabla periódica están todos en orden, ¿no? De acuerdo a su número atómico, de acuerdo a su número de protones. ¿Ok? Eso tenemos que también tener muy presente, estimados. Entonces, por lo tanto, esa alternativa para nosotros va a ser verdadera. Por lo menos hay uno, que es el hidrógeno, que tiene 1. Luego me dice, ¿todos los átomos presentan neutrones en su núcleo? ¿Será cierto? ¿Todos los átomos presentan neutrones en su núcleo? No. No. Muy bien, estimada. ¿Pero por qué? Porque si yo tengo acá el núcleo, como ven acá, mira, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo tengo tres isótopos acá. Entonces, este isótopo es 1 para mí, lo borro. Esto lo borro. Aquí tengo 1. Aquí va a ser 2. Y aquí va a ser 3. Así lo borro. Entonces, como son acá números atómicos, como son isótopos, lo voy a borrar. Imaginemos que este fuera hidrógeno. Y coloco acá, por ejemplo, 1. Aquí también 1, porque son isótopos, por eso coloco 1, 1. Aquí también igual, 1. Y ahora, el número de neutrones, los borro. Acá están los neutrones, ¿ah? Acuérdense, ahí están los neutrones, es lo que me dice en la pregunta. Los borro aquí. Aquí también los borro. Y aquí, lo que tengo que hacer acá es la resta, y eso es lo que les he explicado. O sea, para poder calcular el número de neutrones, era así, ¿no? Neutrones va a ser igual a menos Z. Entonces, ¿qué hago para calcular el número de neutrones acá? Lo resto. 1 menos 1, 0. Eso va a ser el primer dato para mí. Aquí, 2 menos 1, me va a quedar 1. Aquí, 3 menos 1, me va a quedar 2. Es como si fuera el isótopo, pues, del hidrógeno. Entonces, la pregunta dice, ¿todos los átomos presentan neutrones en su núcleo? Dice, ¿todos los átomos presentan neutrones en su núcleo? Mira, acá no tiene neutrones, es 0. Por lo tanto, esta para nosotros va a ser falso. No todos presentan. Ahí está el isótopo del hidrógeno. Falso. Entonces, para nosotros, para la primera pregunta, la alternativa incorrecta o la alternativa correcta es la alternativa D. Falso, falso, verdad, falso. ¿Ok? Entonces, esta de acá viene a ser nuestra respuesta a la pregunta número 1. La alternativa D. Así. ¿Ok? Ahora, para pregunta número 2 me dice, ¿cuántas proposiciones correctas presenta el siguiente listado? Y hablé justo de isótopos, mira, isótopos. ¿Qué quiere decir? Los isótopos tienen propiedades químicas semejantes, o sea, son iguales. ¿Ok? Pero propiedades físicas diferentes, ¿eh? En isótopos.
¿Ok? Acá mira propiedades químicas diferentes. O sea, propiedades químicas iguales, pero propiedades físicas diferentes. Entonces, ¿qué me dice? ¿Los isótopos tienen propiedades químicas semejantes? Sí. Verdadero. Verdadero. Ahora, para el caso siguiente, casi toda la masa atómica se encuentra concentrada en el núcleo. Sí, aproximadamente casi el 99,99% se concentra ahí. Y el resto que falta poquitito está en una nube electrónica, está fuera. Por lo tanto, acá también, verdadero. Porque ahí se concentra, pues. Porque no va a estar en la nube electrónica, la masa. Donde se va a concentrar. Es donde el núcleo. ¿Ok? Es como decir acá en la capital Lima, ahí se concentran todos los poderes, es el núcleo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se concentra casi toda la masa, ¿no? Casi todos los poderes del Estado. ¿Ok? Verdadero. Siguiente. El átomo solo contiene protones, neutrones y electrones estimados aquí. No. Me habla del átomo. El átomo solamente están los protones y los neutrones. ¿Ok? No los electrones. Los electrones están fuera. Entonces acá va a ser falso. El siguiente me dice, un átomo neutro se carga positivamente al ganar un protón positivo. Si no tiene carga, estimados, ¿qué va a ganar? Es cero, neutro. No tiene carga. Falso. Siguiente, el átomo es la mínima división de la materia. No, ya no es la mínima, sino es quarks. También falso. Y los únicos que van a ser verdaderos van a ser 1 y 2. O sea, mi alternativa B vendría a ser la respuesta para esta pregunta. Se pregunta aquí. Esta es la alternativa para mí como resultado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan presente, estimados. Cómo resolver este tipo de ejercicio. O sea, en alternativa, en parte teórica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver. Quiero pegar el siguiente ejercicio. Un momentito. Copiar. Ya. Muy bien. Pueden tomar un pantallazo, estimados, si lo pueden, estimados, esta pregunta número, la primera pregunta y la segunda pregunta, para ya resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Voy a pegar el siguiente acá. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, estimados? Como les expliqué al inicio, mira, los isótopos, ¿qué son los isótopos? Son todos aquellos que tienen propiedades químicas iguales, ¿sí? Pero como dicen, ¿no? Acá el número de protones iguales, el número de masa diferente y el número de neutrones diferente. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo también de átomos, que son los isóbaros. ¿Los isóbaros qué representa para nosotros? Voy a borrar acá. Los isóbaros. Número de masas iguales. Ajá, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Como dice la estimada, número de masas iguales. Esto lo borro. Acá ya van a ser iguales ahora. Aquí van a ser iguales. O sea, al inicio, como yo puse Z, 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 ¿no? Ahora aquí va a ser A, van a ser iguales. A, aquí va a ser A, y aquí va a ser A. Así. Pero ¿qué pasa con el número atómico? El número atómico ya va a cambiar, y el número de neutrones también. Va a cambiar acá. Y aquí también. Entonces el número de neutrones aquí va a ser, coloco Z, coloco Z, aquí va a ser Z, y aquí va a ser Z. Van a ser iguales.
sea, por ejemplo, acá va a ser Z1. Acá va a ser Z2. Y aquí va a ser Z3. Así. Ahora, para el caso, por ejemplo, de neutrones, N. Y aquí también va a ser N. Y aquí también N. Entonces acá va a ser N1, N1, N1. Aquí va a ser N2. Y finalmente aquí N3. Así lo vamos a representar. ¿Cuándo? Cuando estos son isóbaros. Eso acuérdense, los isóbaros son todos aquellos que van a tener, ¿qué? Igual. Ajá. Esto lo borro. Y aquí coloco, ¿no? Igual. Y aquí también va a ser igual. Entonces, lo que va a hacer acá, esto va a ser diferente. Y este número de neutrones también diferente. Lo único que me interesa aquí, que esta de acá, esta A, y esta A, tienen que ser iguales. Cuando son isóbaros. Pero, ¿qué pasa cuando son isótonos? Ajá, isótonos. ¿Sí? Ojo que esta X yo lo puedo colocar acá en el anterior, ¿no? Cuando son isóbaros, puedo colocar acá otra letra, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la letra M. Puedo colocar si yo deseo. La letra M. Voy a colocar acá la letra M. M puedo colocar así. Puedo representar cualquiera, ¿no? Así. Y aquí puedo colocar otra letra acá, ¿no? Puede ser H. Ya dejo criterio a ustedes. Ya. Lo mismo acá. Coloco acá, por ejemplo, si tienen dos, por ejemplo, tenemos isótonos, por ejemplo. Yo coloco acá W. Puedo tener acá T. Entonces, cuando digo isótonos? Cuando van a tener igual número de neutrones. Muy bien. Igual N, ¿no? N acá y N acá. Así. Pero número de masa van a ser diferente ahora. A. Y acá también es A. Pero van a ser diferentes. Acá va a ser 1. 1 y aquí 2. Y Z también van a ser diferentes. Z. Y acá también va a ser Z. Entonces acá va a ser Z1 y Z2. Así. Ahora, por ejemplo, el número de neutrones, imaginemos que aquí tengo 20. Pero además son isótonos. O sea, este W también va a ser igual a 20. Esto solamente es igualarlo nada más. Igual acá en isóbaros, si por ejemplo A me da acá 80, esta A también va a ser 80. 80, 80. Cuando son isóbaros. Por eso dice pues al inicio, ¿no? De hílidos, isótopos. Si acá es 1, esto también va a ser 1, esto va a ser 1. Igual acá. Si acá es 80, acá va a ser 80, 80, 80. En caso de isótonos, si acá es 20, el otro es 20 también. Y eso es lo que dice acá en el ejercicio. A ver, ¿qué es lo que me pide acá? Muy bien, a ver, vamos a ver. Voy a borrar esta de acá, es los isótonos, los isóbaros, ¿ya? Para tener espacio. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos con la pregunta número 3? Me dice, ¿cuál es el número atómico y el número de masa del elemento cuyo núcleo atómico contiene 11 protones y 12 neutrones? ¿Ya? Algo sencillo. Coloco aquí. Entonces aquí. Coloco un núcleo, ¿no? Para el ejercicio número 3. Coloco, por ejemplo, la letra T. Si yo deseo, ¿no? Cualquier letra. Y me da protones. Protones para nosotros aquí es
¿sí? Va a representar para nosotros Z. Y vamos a representar Dios. Entonces, Z va a ser igual, como dice protones, vale 11. 11. Se le llama también así, ¿no? Se llama también como número atómico, 11. Y me dice que neutrones, sabemos que aquí está su costadito, ¿no? Neutrones. N igual me da 12. ¿Ok? Pero puedo yo calcular ahora el número de masa. Sumado. Porque sabemos que para poder calcular A, ¿sí? Sabemos que la fórmula es A, el número de masa es igual a Z más N. Esa es la fórmula que yo voy a calcular. Entonces sumo nada más, ¿no? 11 más 12, ¿cuánto me da, estimados? Me va a dar 23. Entonces, el problema, ¿qué me pide? ¿Qué me pide calcular? El número atómico. ¿Ya? El número atómico es este. 11. ¿Y el número de masa? El número de masa es este. Esta de ahí. O sea, viene a ser 11 y 23. O sea, en la alternativa de esta de acá. En ese orden. ¿Ya? Esa es para la pregunta número 3. Solamente es sacar, sumar, ¿no? Z más N y ya tengo el número de masa. Eso para el ejercicio número 3. El ejercicio número 4. ¿Qué quiere en el ejercicio número 4 que determine? Voy a copiar. Muy bien. Y lo traslado para acá. La voy a ampliar un poquito más para poder trabajar mejor. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? El problema es, señale verdadero o falso según corresponda. Muy bien. Ojo que acuérdense, este tiene una carga positiva. Es un catión. El manganeso. El hierro también es un catión, pero viene a ser un catión trivalente. Y acá, por ejemplo, el manganeso viene a ser un catión divalente. ¿Ok? De acuerdo a la estructura, acá, por ejemplo, del núcleo, puedo completar algunos datos más. Aquí puedo completar un dato más. Entonces, quiero calcular el número de neutrones estimados. ¿Cómo determino el número de neutrones? ¿Cuánto sería? Resto nada más. 55 menos 25, ¿cuánto me da? 30. 30. ¿Sí? 30. Aquí. 56 menos 26, ¿cuánto me da? 30. 30. Y fíjense, mira, tiene 30, 30. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué son? Isótonos. ¿Isótonos o isótopos? ¿Qué son? Isótonos. Isótonos. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene igual número de neutrones. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso acá, entonces yo colocaría verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque son isótonos. ¿Por qué? Porque tienen igual número de neutrones. ¿Ya? Ahora, el primer punto dice, 1 y 2 son especies isoelectrónicos. A ver, vamos a ver. Y sabemos que las especies isoelectrónicas van a tener igual número de electrones. Entonces digo, ¿no? Igual, el número de electrones es igual a Z, como tiene carga positiva, ahora es negativo, menos 2. Entonces, el número de electrones va a ser igual, reemplazo. Tengo Z25, menos 2. Entonces, el número de electrones, ¿cuánto va a ser? Estimado, sería 23. Ya tengo, mira, 23. Ya calculé ya. Ahora voy para el hierro. Igual acá. El número de electrones va a ser igual. Tengo Z menos 3. Entonces, el número de electrones va a ser igual. Z tengo 26 menos 3. Entonces, el número de electrones va a ser igual a 26 menos 3, serían 23.
entonces tienen igual número de electrones. O sea, esta de acá con esta de acá son iguales. Por lo tanto, son especies isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque tienen igual número de electrones. Entonces, para nosotros va a representar verdadero. ¿Ya? Verdadero. Ahí está. Muy bien. Siguiente punto. Me dice, el número de partículas subatómicas fundamentales de 2 y 1 se diferencian en 1. ¿Cómo calculo yo las partículas subatómicas fundamentales estimados? ¿Cómo determino? ¿Cuáles son para mí las partículas subatómicas fundamentales? Estimados, ¿cómo calculo? ¿Mm? Entonces sabemos nosotros que las partículas subatómicas fundamentales van a estar representados, ¿sí? Porque sabemos que la suma del número de masa es Z más N, ¿correcto? Z más N. ¿Cuánto me da? Para el primero, para el manganeso, va a ser 55. Ese dato que estoy copiando del manganeso, el número de masa, ¿sí? Y esto lo que voy a hacer es sumar más el número de electrones que tiene el manganeso, que es 23. Algunos lo representan así, ¿no? Cuando digo calcular las partículas subatómicas fundamentales, ¿a qué es igual? Z, pues el número de protones, más el número de neutrones, más el número de electrones. Así se determina. ¿Correcto? Entonces, y sabemos nosotros que Z más N, porque sabemos nosotros Z, Z ¿cuánto vale? 25. Más N, ¿cuánto me da? 30. ¿Correcto? Más el número de electrones, ¿cuánto me da? 23. ¿Cuántos suman ahí, estimados? Puedo hacer de esa forma. Cuando ustedes tengan, cuando el problema me diga, calcula el número de partículas subatómicas fundamentales, sumen esos tres. Número de protones más número de neutrones más número de electrones. ¿Cuántos sumarían, estimados ahí? 25 más 30 más 23 serían 5, 6, 7, 8. 78. 78. Ajá. Lo mismo acá. Lo mismo. Entonces, Z más N más el número de electrones. Reemplazo. Z, ¿cuánto tengo? 26. Más N tengo 30. Más el número de electrones, que es 23. ¿Cuánto suma? 79. 79. Y ahora, el problema que me dice, ¿se diferencian en 1? A ver, vamos a ver. Entonces tengo acá 79 menos 78. La resta me va a quedar 1. O sea, sí se diferencia, ¿sí? En 1. La resta de partículas subatómicas fundamentales. Entonces, es verdadero. Entonces, aquí coloco verdadero. O sea, todas las alternativas son verdaderas. O sea, mi respuesta para esta pregunta entonces sería la alternativa A, esta de acá. Así. ¿Ok, estimados? Acuérdense que esta fórmula que estoy aquí compartiendo con ustedes, estimados, esta fórmula es esta de acá. Esa de ahí. Se llama partículas subatómicas fundamentales. Si te dice calcular esa, tienes que sumar los tres.
Me dejo entender, ¿no, estimados? Por favor, me confirman. Si no llegan a entender, por favor, profesor, ¿me podría explicar de nuevo? Profesor, pregunta. Los escucho, estimados. A ver, Claro, estimados. profesor. Todo claro, ¿no? Ya, vamos con más ejercicios, a ver. Entonces ya hablé sobre especies isoelectrónicas. ¿Qué son isótonos? ¿Qué son isóbaros? ¿Ah? Entonces vamos a ver este ejercicio. Estamos en el ejercicio número 4. A ver, está en el PPT también ese ejercicio. A ver, ¿no? Demorar, a ver. Pues, ya tomaron pantallazo, ¿no, estimados? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces lo voy a pegar el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 5 que tienen ustedes en el material. ¿Ya? Voy a borrar este de acá. También esta de acá. Lo corto. Muy bien. Lo siguiente, estimados, mira. Observen aquí qué es lo que voy a hacer acá. ¿Qué es lo que me dice en el ejercicio? Voy a aumentar un poco de tamaño, ¿eh? Muy bien. Me dice, si la suma de número de masa de 3 isótopos, mira, me habla de 3 isótopos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 3 isótopos, puedo nombrar, ¿no? Puedo decir cualquier letra yo coloco. R, mayúscula la voy a colocar. R, porque me dice 3. Por eso hago 3 R's. Me ha dicho 4, hago 4 R's. Pero me dice solamente 3. Pero sabemos nosotros, cuando hablamos de isótopos, los isótopos, su estructura es así, ¿no? Esta de acá, para nosotros representa A. Aquí también va a ser A. Aquí también A. Así va a ser. Esta de acá para nosotros representa Z. ¿Sí? Aquí también va a representar para nosotros Z. Y aquí también para nosotros representa Z. Y aquí para nosotros son número de neutrones. Número de neutrones, que va a ser N. También acá el número de neutrones. Aquí también número de neutrones. Ahora aquí va a ser para nosotros 1. Porque para poderlo diferenciar, pues, ¿no? 1. Aquí el siguiente va a ser 2. Aquí va a ser 3. 3. ¿Ya? Aquí en N va a ser acá 1. Aquí va a ser 2. Aquí 3. Así lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Este va a ser 3. Así lo van a plantear su ejercicio. Parece que se haga más fácil, pues, ¿no? Muy bien. Entonces me dice, ya tengo los 3 isótopos ya estructuradas aquí. Entonces me dice lo siguiente, mira. Si la suma de número de masa de 3 isótopos es 39. Me dice, me dice, suma el número de masa. Sabemos que el número de masa es esto de color azul, que están las letras A. Es lo que hago acá. Entonces, número de masa, sabemos que A, ahí lo voy a colocar luego, más la suma, me dice, ¿no? A más A. ¿A qué es igual? Me dice acá. Me dice que es igual a 39. Coloco 39. Entonces, esta de acá para nosotros es A1, A2 y A3. Así. ¿Ya? Ese viene a ser para mí mi ecuación. Ecuación 1. Entre paréntesis. Ecuación 1.
Ya tengo mi ecuación 1. De acuerdo al problema, ¿cómo me está dando? ¿Qué más me dice? Y el promedio aritmético de su número de neutrones es 7. O sea, cuando me dice promedio, o sea, ¿cómo sacan sus notas de ustedes, por ejemplo, en el colegio, no? Trabajos de encargados, examen, práctica calificada, examen oral, todo lo suman y lo dividen en cantidad de pruebas que se ha hecho, ¿no? Entonces, lo mismo lo voy a plantear acá. Entonces, el problema me dice acá. Me dice lo siguiente. Y el promedio aritmético de su número de neutrones es 7. Entonces, tengo acá N. También acá, porque son 3 N's. N es igual a ¿cuánto me dice? 7. Pero me habla de promedio. ¿Cuántas N's tengo? En total tengo 3 N's. Entonces yo lo voy a dividir entre 3. Entre 3. Porque sabemos que esta de acá, para nosotros es N1. Esta de acá es N2. Esta de acá es N3. ¿Ya? Entonces trazo una línea acá, es división, ¿ah? Es división aquí. ¿Ya? Así. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, ahora, porque eso va a representar para nosotros, ¿sí? Entonces, este 3, como está acá, está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, para nosotros va a ser N más N más N. Y esto va a ser igual. Multiplico. Este 3, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este 7. Entonces, 3 por 7, ¿cuánto vendría a ser, estimados? 21. 21. Ya coloco 21. Entonces, este 21, un momentito. Este 21, porque este para nosotros es N1, este es N2, este es N3. Así va a ser. ¿No? Y por lo tanto, esto para nosotros va a ser nuestra ecuación 2. ¿Ok? De acuerdo al problema, cómo me está dando. ¿Qué más me dice? Luego se puede afirmar que los isótopos pertenecen al elemento. ¿Mm? ¿A qué elemento pertenece? O sea, para poder diferenciar, lo que yo quiero saber es calcular el número atómico. Si pertenece a flúor o escandio, boro, carbono o cloro. A uno de ellos, ¿ah? Tengo que calcular Z. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez que ya tengo con todos los datos, entonces, aquí, aplicando la fórmula de número de masa. ¿Cuál era la fórmula de número de masa, estimados? Era así, ¿no? A es igual a Z más N. Esa es nuestra fórmula. ¿Correcto? Entonces, porque yo quiero calcular Z acá. Esta es lo que yo quiero calcular. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí yo? Entonces, reemplazando la fórmula A, entre paréntesis, el número de masa, ¿no? Reemplazando la fórmula A, número de masa,
las ecuaciones 1 y 2. Es lo que yo voy a reemplazar ahora. ¿Ya? 1 y 2. Entonces, ¿qué hago yo ahora? A para nosotros va a representar la ecuación 1, mira. O sea, la suma de todos estos, A1 más A2 más A3 es A para nosotros. ¿Sí? O sea, A es igual a Z más N. Así lo estoy planteando. Entonces, A para nosotros ya tenemos en la ecuación 1, ¿sí? Que es 39. Entonces, esto va a ser igual. Z no tengo, es lo que yo voy a determinar. Más N, ¿cuánto tengo N? Tengo 21. Está en la parte superior en la ecuación 2. Tengo 21. ¿Ok? Entonces aquí tengo 39. Como está con carga positiva o signo positivo, al otro lado pasa con negativo, ¿no? 21. Entonces esto va a ser igual a Z. Entonces, ¿cuánto sería Z, estimados, aquí? Pero hay un 18. problema. Hay un problema acá, estimados. Hay un problema. Como aquí, estimados, como son isótopos, mira, estas letras Z, Z, mira, como el anterior, mira, no lo podemos sumarlo todo, ¿no? A1 más A2 más A3, o mira, son diferentes. Pero como el problema me dice que son isótopos, entonces lo que yo tengo que hacer, sumar las Zetas, ¿no? 1, 2 y 3. Tengo 3 Zetas, se coloco ahí 3. ¿Sí? 3 Zetas ahí. Ahí. Aquí también, acá, 3. Porque son 3 isótopos. Y acá coloco 3Z. Eso tengan presente, ¿eh? Listo. Entonces, la diferencia acá, la resta, es 18, ¿no? 18. Esto va a ser igual a Z. Porque el 3 va a pasar a dividir acá. ¿Sí? Entre 3. Entonces, divido 18 entre 3. ¿Cuánto me da, estimados? 18 entre 3. 6. Muy bien, excelente. Entonces, Z va a ser igual a 6. Entonces, 6 ¿a quién le pertenece como número atómico en la tabla periódica? ¿A quién le pertenece? Esto le Al pertenece a... carbono. Correcto, ese es el carbono. Carbono. Entonces, mi respuesta para esta pregunta sería la alternativa D, que pertenece a carbono. ¿Ok, estimados? ¿Alguna consulta o duda, estimados? Pregunta, a ver. No tengan miedo, estimados. Si algo estoy fallando, profesor, usted puede explicar más detalle. Me dicen, estimados, yo no me voy a molestar. Yo estoy trabajando con colores para que ustedes puedan entenderme, ¿verdad? Por colores, aplicando fórmula, reemplazando la ecuación 1, paso por paso les estoy explicando para que ustedes me puedan entender. Para mí fácil, ¿no? Yo resuelvo inmediatamente, todo en desorden. La idea mía en la forma de trabajar no es así. Me gusta trabajar en forma ordenada, para que ustedes también puedan entender. Por eso en química primero observa, te dicen, ¿no? Observa bien. Y luego tengo que armar mis datos en el problema. ¿Qué datos me dan? Y luego empiezo a resolver. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Estamos número 5, vamos con 6. ¿Tomaron pantallazo, estimados, por favor? Sí, profesor. Sí, Por favor. profesor. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. A ver. Muy bien. Ya, voy a compartir
compartir entonces aquí. Ahí está. Ya, ahí está. Vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan verlo también. Voy a borrarlo. Cortar. Muy bien. Pregunta número 6. Me dice, respecto al catión trivalente de cromo. Mira acá, aquí. Cromo, me dice. ¿Cuál es el símbolo de cromo, estimados? Es así, ¿no? Ajá, cromo. Ahí está, el famoso cromo. ¿Qué me dice? Mira, respecto al catión para nosotros va a representar una carga positiva. Coloco acá el signo positivo más, me dice trivalente, coloco 3. Ya está ya. Y me da como dato Z24. Coloco aquí 24. Ahí está. Y también me da A, que vale 55. A ver, te lo voy a colocar de este color. Me da 55. Ese representa para nosotros el número de masa. Este 24 es el número atómico, el número de protones. Este más 3 es la carga del ion. Ahora, puedo calcular el número de neutrones también. ¿Cuánto sería el número de neutrones estimados ahí? A ver, ya lo saben, ya. ¿Cómo calcular el número de neutrones? ¿Cuánto sería? Estimados, por favor, ¿me ayudan? 31. 31. Muy bien. 31. Mira, ya lo completé toda la estructura, mira. Muy bien. Pregúntame, dice. A ver, 1. O sea, se puede afirmar lo siguiente. ¿Tiene 24 partículas fundamentales positivas? Mira, tiene 24 partículas fundamentales positivas. ¿Mm? ¿Tendrá 24? Vamos a ver. ¿A qué llamamos nosotros partículas fundamentales, estimados? A los protones, neutrones y electrones. Ya. Pero, ¿se acuerdan que anteriormente les hablé, no? Partículas subatómicas fundamentales, así les hablé. Partículas subatómicas fundamentales. Pero acá me dice solamente partículas fundamentales positivas. Que sean positivas nada más. ¿Por qué? Neutrones no puedo considerar, porque neutrón tiene carga 0. Electrones tiene carga negativo, porque acá me dicen el problema positiva nada más, me dice. Entonces, sabemos nosotros que Z es igual a 24. Es como primera. Esa representa para nosotros nuestras partículas fundamentales. Son positivas, porque son protones. ¿Ok? Ahora, otro dato que puedo encontrar aquí, estimados, va a ser igual a Z, como tiene carga positiva, ahora coloco negativo, menos 3. Entonces, el número de electrones va a ser igual. Z tengo 24, ¿correcto? Menos 3. Entonces, ¿cuánto sería el número de electrones estimados aquí? Sería 21. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puedo encontrar aquí, estimados? Entonces, ya vamos hasta acá. Entonces, mira, ¿tiene 24 partículas fundamentales positivas? Sí, 24. Correcto la primera. ¿Ya? Esta primera es verdadero. Verdadero. 2. En el núcleo se hallan 31 partículas fundamentales neutras. Me dice 31 partículas
fundamentales neutras, neutrones. ¿Será cierto, estimados? ¿Cómo lo hice en el anterior? Mira, 24 partículas fundamentales positivas. Ahora me dice neutras. ¿Habrá 31? Sí. Sí, muy bien. Ahora mira, se dan cuenta, mira, me habla de neutras, neutrones, pues, ¿no? Que tiene carga neutra, 0. Entonces, verdadero. Ahora, el siguiente me dice, el número de nucleones es 52. El número de nucleones es 52. Falso. Falso. ¿Cuánto sería el número de nucleones? 55. 55. Y sabemos que el número de nucleones es A, ¿no? A es igual a Z más N. Esa es la suma. Entonces, ¿cómo hago acá? A es igual a 24 más 31. Esto me va a dar sumados 55. Así va a ser. Y no es 52. Y por lo tanto, aquí va a ser falso. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta vendría a ser la alternativa C. Ese sería para nosotros. Como resultado. ¿Ok, estimados? Me dejo entender, ¿no? Por favor, me confirman. Y acuérdense siempre cuando me dice partículas subatómicas fundamentales. Muy en cuenta, muy presente esa de ahí. Muy bien. Vamos con el problema número 7. Respecto a los isótopos. Y hablé de isótopos. Señale las proposiciones correctas. Me dice. Los isótopos presentan la misma propiedad química que dicen estimados. Ya hablé. Verdad. Muy bien. Siguiente. Elementos como el flúor, sodio, aluminio y fósforo no presentan isótopos. A ver. El carbono presenta propiedades alotrópicas, ¿no, estimados? Y eso hablamos en la clase pasada. Al igual que el hidrógeno. Al igual que el oxígeno. Al igual que el azufre. Al igual que el fósforo. Ellos sí presentan propiedades alotrópicas. Por ejemplo, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, esos son propiedades alotrópicas, estimados. Esos son isótopos. Eso sí presentan. Pero el flúor, el sodio, el aluminio, el fósforo no presentan, estimados. Me dice acá, el flúor, el sodio, el aluminio y el fósforo no presentan isótopos. A ver, estimados, ¿qué dicen aquí? ¿Qué dicen ustedes, estimados, acá? ¿Presenta o no presenta? ¿Mm? No presentan propiedades alotrópicas. El fósforo, fósforo rojo, mira, fósforo rojo y fósforo blanco. Ahí está. El fósforo sí presenta, ¿no? El fósforo, fósforo rojo, fósforo blanco, presenta propiedades alotrópicas, son isótopos. El igual el aluminio también, ¿ah? El aluminio también presenta propiedades. El sodio también. El flúor también. El flúor hoy en día, por ejemplo, lo utilizamos bastante, por ejemplo, para hacer las pastas dentales. El sodio, por ejemplo, también, que hoy en día, por ejemplo, a diario nosotros consumimos el cloruro de sodio, la sal. Entonces dicen, ¿no presentan propiedades alotrópicas? Sí, sí presentan. Acá el fósforo, por ejemplo, exclusivo, el fósforo rojo, fósforo blanco, sí presenta. Falso, porque dicen no, sí presenta. La 3 me dice, en algunos casos, dos átomos pueden ser isótopos e isótonos a la vez. Estimados, no puede sacar. Bien es isótopo o bien es isótono. No podemos representarnos isótopos iguales y isótonos iguales. No podemos. Falso. Entonces, lo único que sería correcto es la alternativa A para la respuesta.
Esta de acá, la alternativa A. Para la pregunta número 7. ¿Ok, estimados? Consulta, pregunta, duda, estimados. Tomen un pantallazo, estimados. A ver, tomen un pantallazo para ir con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Muy bien. ¿Tomaron pantallazo, no, estimados? Sí, profesor. Por favor. Muy bien. Voy con el siguiente ejercicio. Ahí está. Voy a borrarlo todo. También está de acá. Lo borro. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 8. Me dice, las especies iónicos A, con la carga del ion tiene -1, B, -3, C, +4. Tienen en conjunto 102 electrones. ¿Cuántos electrones en conjunto tendrán la especie o las especies A +1, B y C -2? Muy bien. ¿Cómo planteo yo acá? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿En qué me baso ahora? Entonces, como me hablan de especies isoelectrónicos, acuérdense lo que hemos trabajado. Entonces, ¿cómo planteo yo acá? Voy a plantear lo siguiente. En el ejercicio me habla de A, me habla de B, me habla de C. Así. Entonces, A me da como dato. A me da como dato -1. Voy a cambiar de color para ver mejor. -1. Luego B me da -3. Y luego me da para C +4. Así me da como datos, ¿no? Muy bien. Y tienen en conjunto 102 electrones. Mira, se dan cuenta. 102 electrones. O sea, ¿cómo yo represento estos 102 electrones? Y eso hemos trabajado al inicio, estimados, les expliqué al inicio, empezando la clase nada más. Entonces, sabemos nosotros que el número de electrones, ¿sí? Esto lo puedo representar acá si yo deseo, ¿eh? Acá yo puedo colocar con letra Z. Z, Z y Z. Puedo representarlo así. ¿Ok? Entonces, como son especies, yo puedo decir así, ¿no? El número de electrones, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá con número de electrones? Lo que tengo que hacer es sumar esos electrones. Más, coloco acá, el número de electrones, y eso es para B, más el número de electrones, que esto lo voy a representar para C, para E. ¿Ya? Así. Ahorita lo voy a ampliar. Que todo esto va a ser igual, porque ahí lo que dicen, ¿no? Tienen en conjunto 102 electrones. 102 electrones. Así me dice. ¿Ok? Entonces, para el primer electrón aquí, para el primer electrón, coloco, ¿no? Primero, Z. Como tiene carga, es para A, primero para A. Como tiene -1, ahora va a ser más. Ahora voy para B. Va a ser Z +3. Más. Voy ahora para C. Va a ser Z menos -4. Y todo esto igual a 102. Así va a ser. Estimados, ¿hasta acá vamos bien, estimados? Por favor, me confirman.
lo que estoy haciendo, cómo estoy planteando mi ejercicio. Profesor, disculpe, al poner las zetas iguales serían isótopos. No, Y eso no, eso no estaría. influye. No influye nada en eso. En el problema no me dicen nada de isótopos, nada. Como son electrones, ¿sí? Ajá. Como son electrones, dice la alternativa, la pregunta, ¿no? Las especies iónicas A, B, C tienen en conjunto, te está diciendo, todo en conjunto ahora, juntarlos, ¿sí? Ya, Tanto profesor. para A, para B, para C es igual a 102 meses. O sea, acá Ok, no, profesor, gracias. acá no va isótopos, isótonos, nada. No, eso no influye. Porque no tengo número de masa, pues tampoco. No me da. Me habla sobre iones nada más. Entonces, así planteo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que tengo que hacer ahora es sumar las zetas, ¿no? ¿Cuántas zetas tengo en total? O puedo hacerlo también directo, ¿no? Por ejemplo, simplifico. Por ejemplo, acá tengo 4 más 3, menos 4 más 3 más 1. Sería 0, ¿no? Estimados, serían 0. Entonces, lo único que me quedaría sería acá. ¿Cuánto me quedaría, estimados? De zeta. Pero hay un problema acá, estimados. Hay un problema. Sabemos que es la Z, para nosotros, viene a ser para A, para B, para C, ¿no? Por ejemplo, para no equivocarnos, voy a minimizar un poquito más pequeñito, ¿ya? Para que ustedes puedan ver acá. Pues este es para nosotros para A, más pequeñito lo voy a minimizar, que vean ustedes. Este es para A, este es para B, ¿ya? Es para B, aquí lo voy a incrustar. Para B. Luego tengo acá, finalmente para C. Voy a trabajar así también, ¿no? Si deseo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar Z más Z más Z. Y todo esto va a ser igual a 102. Así va a ser. Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, A, este es A para mí. Esta para mí es B. Y esta para mí, C. Así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hago con esos datos ahora? Como ya tengo, esto para nosotros yo puedo colocar como ecuación 1. Ecuación 1. ¿Ya? Mi ecuación 1. Entonces, luego me dice en el problema, ¿cuántos electrones en conjunto tendrán las especies A más 1, B y C menos 2? O sea, en conjunto me dice ahora. Entonces, hago lo mismo que hice al inicio. Un poquito lo amplío. Aquí. ¿Y qué es lo que coloca acá? Coloca A. Luego es B. Y luego C. Así me plantea. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que es más 1. Luego, no me da acá, por ejemplo, B, no me da ningún valor. ¿Cuánto colocaría B, estimados? No me da ningún valor. No tengo número. ¿Qué coloco? Cuando no hay nada. Claro. Muy bien. 0. Y aquí me da, ¿no? Que es menos 2. Menos 2. Mira, estoy haciendo lo mismo que hice en el primero. Lo mismo. Entonces, igual esto va a ser para nosotros Z. ¿Ya? Z. Y acá también Z. Y aquí también va a ser Z. ¿Ya? Igual. Puedo hacer el número de electrones, la suma, ¿no? De todo. Igual.
Pero el problema me pide cuántos electrones en conjunto tendrán. Me dice, ¿no? ¿Cuántos electrones en conjunto tendrá? Entonces, ¿qué hago acá? Puedo hacerlo lo mismo, ¿no? Número de electrones es igual, ¿no? O lo hago si yo deseo, ¿no? Número de electrones más número de electrones. Puede ser tal como lo hice al inicio, ¿no? Más número de electrones. Y el problema que me pide, ¿cuántos electrones tendrán? ¿Correcto? O sea, me pide el número de electrones. Acá coloco total. Total. Así. Entonces sabemos nosotros que aquí, para nosotros es Z menos 1. Más Z. Z más, ¿cuánto? Z más 2. B, ¿cuánto valdría B? B no tiene carga. Claro. Fíjense, mire. Ajá. Entonces sería 0, ¿no? Más Z más 2. Más 2. Entonces esto va a ser igual al número de electrones que vienen a ser totales. Total. Total. Así. Total. Pero sabemos que esto es para mí, esta Z es A, esta mayúscula A, esta de acá para nosotros es B, y esta de acá, C. C. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí yo? Una vez que tengo estos datos, estimados, ahora sí, puedo, este va a ser 0, ¿no? Este 0 es 0, ya más 0 es 0, no me va a influir en nada. Entonces, lo que va a quedar, lo único acá va a ser Z más Z más Z. ¿Más cuánto? Va a ser más 1. Más 1. Más 1. Y esto va a ser igual al número de electrones total, ¿no? Acá va a ser total. Total. Entonces, esto para nosotros es A, ya lo sabemos, es A. De acá para mí es B. Esto va a ser B. Y esta para aquí va a ser C. C. Así va a ser. Un momentito, ahí lo coloco C. Muy bien. Ahora, una vez que yo tengo ya estos datos, mira, ahora sí lo puedo reemplazar a la ecuación 1. Me falta espacio aquí, ¿no? Reemplazando la ecuación 1, tendremos, colocaría acá. Entonces, ¿todo esto cuánto vale, estimados? O sea, todo esto de acá, todo esto, ¿sí? Vale 102, ¿correcto? Entonces, vale 102. Coloco aquí para que puedan verlo ustedes. Vale 102. ¿Más cuánto? Más 1. Igual el número de electrones total. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto vendría a ser, estimados? 103. 103. Ah, 103. Entonces mi respuesta va a ser 103. Eso sería mi respuesta para ese ejercicio. ¿Ok, estimados? Entonces mi respuesta, o sea, mi alternativa sería esta de acá, 103. Así llego a resolver este tipo de ejercicios, estimados. ¿Quedó claro, estimados? Por favor, me confirman. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Claro. Ya, muy bien. Así en el examen, mira, solamente en el examen va a ser algunos datos cambiados, pero van a seguir el mismo procedimiento.
Si algunos tienen otro procedimiento, no hay problema, lo pueden hacer, pero la respuesta va a llegar a lo mismo. Lo mismo. No va a cambiar en nada. Muy bien, a ver, tomen un pantallazo, estimado, para el siguiente ejercicio. Tomen un pantallazo, por favor. Siempre, estimados, ¿no? Tener apunte en un cuadernito o algo, ¿no? Porque a veces, ¿no? En la mente lo podemos guardar, pero ya al día siguiente, después ya nos olvidamos, ya. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? Nuestra mente es frágil, ¿no? Nos olvidamos a veces. Muy bien, entonces, la pregunta 8 está resuelto. Vamos con el siguiente. Lo voy a borrar. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Número 9. ¿Qué dice en el número 9? El número de neutrones de un átomo excede en 5 unidades el número atómico. Pregunta, halle el número de electrones del ion dipositivo sabiendo que su número de masa es 65. Muy bien. Voy a ampliarlo un poquito más para que sea mejor el ejercicio, ¿no? Entonces, yo me voy a plantear, estimado, puedo colocar cualquier letra. Ya. Coloco la letra P, por ejemplo, mayúscula, P. Negativa, pero... Cualquiera ustedes, ¿no? Planteen. Entonces, ¿qué dice acá? Y sabemos que de acuerdo a la estructura del núcleo, por ejemplo aquí, esto para nosotros representa la letra A. Esta de acá representa para nosotros la letra Z. Y esto representa para nosotros la letra N. Eso lo sabemos ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice en el problema? Me dice, el número de neutrones, acá está el número de neutrones, acá estoy, mira, de un átomo excede en 5 unidades a su número atómico. O sea, ¿cómo yo interpreto, estimados? ¿Cómo sería? ¿A qué será igual? Me dice, excede 5 unidades el número atómico. O sea, Z más 5. Así me dice, ¿no? Excede, dice. Z más 1. Este Z es número atómico. Pueden colocar 5 más Z, ¿no? Dejo criterio a ustedes. Es lo que dice 5 unidades el número atómico. Está 5 unidades al número atómico. ¿Ok? ¿Qué más me dice luego? Luego me dice, halle el número de electrones del ion dipositivo. O sea, coloca acá. El siguiente. Nuevamente, coloco acá. ¿Sí? Entonces, el problema me dice, hay el número de electrones del ion dipositivo. O sea, acá ya me está dando el ion también ahora ya. Entonces, el ion, acá me dice cuánto, dipositivo. ¿No? Dipositivo. Entonces sería más 2. ¿Ok, estimados? Sabiendo que su número de masa es 65. O sea, su número de masa, que es A, vale 65. Ahí está. 65. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver, sabiendo que su número de masa es 65. Entonces, ¿qué hago ahora, estimados? ¿Cómo determino ahora? ¿Qué fórmula aplico? ¿Qué hago? Z más N es igual a 65. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, para poder resolver, porque el problema me pide el número de electrones, ¿no? Porque yo quiero saber cuánto vale Z acá. No lo sé. No sé cuánto vale Z. N tengo, sí tengo N. ¿N cuánto vale? Z más 5. Eso vale N.
Entonces, sabemos nosotros que A, como dice la estimada, es igual a Z más N. Esa es la fórmula. ¿Ok? Entonces, A sabemos cuánto vale. A vale 65. Y esto va a ser igual. Z tenemos, no lo tenemos. Z más N. N me da Z más 5. Así me da. Estimados, entonces aquí voy a tener 65 menos 5 va a ser igual a 2Z. Entonces acá va a ser 60 igual Z y esto va a ser dividido entre 2. ¿Ya? Entonces esto, división aquí. Muy bien. ¿Cuánto sería acá, estimado Z? 30. Muy bien. Entonces serían 30 igual Z. Entonces ese valor, ese Z, ahora lo traslado para acá. Entonces acá es 30. Lo acomodo. Así va a ser. Así va a ser ahora. 70. Entonces, ¿qué es lo que me pide en el ejercicio? Me dice, halle el número de electrones. Ahora sí puedo calcular el número de electrones. Entonces, sabemos que el número de electrones es igual a Z. Como tiene carga positiva, ahora es negativo, menos 2. Entonces, el número de electrones va a ser igual. ZC, ¿cuánto vale? 30 menos 2. Y este número de electrones va a ser igual a 28. Entonces, ese sería mi respuesta para ese ejercicio. 28. O sea, bien, vendría a ser la alternativa B para el ejercicio número 9. Ok, estimados. Pregunta, consulta, duda al respecto, estimados. ¿Quedó claro, no, estimados, cómo plantear ejercicios aquí en lo que respecta a estructura atómica? Sí, sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Ahora, otra fórmula que les voy a dar antes que retire. Cuando me pidan calcular cargas absolutas, nosotros le damos, ¿no? Con la letra menos, absolutas. ¿Sí? Cuando te pidan absolutas, tú lo que vas a hacer acá es encontrar, por ejemplo, Z, y este Z lo vas a multiplicar por la carga, puede ser del protón, porque como Z es protón, entonces voy a utilizar, ¿no? Más 1,6 por 10. Lo voy a colocar punto nada más, ¿ya? Para no confundir. Por 10 a la... Se lo voy a cerrar paréntesis. ¿No? Esa es la fórmula que van a utilizar cuando me pidan carga absoluta. A la menos 19. 19. ¿Ya? Lo van a reemplazar. Imaginemos que aquí la carga es 30, ¿no? Reemplazo acá nada más. Este 30 que encontré lo reemplazo acá y multiplico por 1,6. Y ya está el resultado. Entonces, si me dice para carga de un... me da, por ejemplo, electrón. Por ejemplo, ese electrón ya... Lo único que tengo que hacer, la carga absoluta, U A absoluta, esto va a ser igual, coloco acá el número de electrones. O sea, aquí coloco la carga del electrón. Abro paréntesis, ahora ya coloco negativo. 1,6 por 10. Ahí coloco a la menos 19 también. Esa es la fórmula que van a usar ustedes para calcular las cargas. ¿Sí? Si tienen algún ejercicio en la hoja, cuando me diga calcular la carga absoluta, ese dato van a utilizar ustedes, menos 19 coulomb. Esos dos datos. Tanto para Z por AOE me dice, se tiene un número de protones, calcula la carga absoluta. O si tiene un número de electrones, entonces utilizo esta, solamente que la diferencia es el negativo. Esa es la fórmula para poder calcular las cargas absolutas, estimados. ¿Ok? Si no me dan Z, entonces yo tengo que calcular tal como lo he hecho acá. Al encontrar, solamente reemplazo acá. O sea, ¿dónde lo puedo aplicar esos ejercicios estimados? En las alternativas te dan por 10 a la exponente, por ejemplo.
A ver, ¿dónde están esos exponentes? Por ejemplo, mira, esto es lo que voy a copiar. Aquí van a aplicar esa fórmula. Aquí, mira, ahí les voy a compartir. Aquí, mira, aquí está. En el número 17, o cualquier ejercicio que vean de este tipo, mira, en el número 17, ahí está. Esa fórmula van a aplicar. ¿Por qué? Porque ahí me dan Coulomb. Es lo que van a aplicar ustedes. ¿Ya? Ahí está, mira. Eso es lo que van a hacer. Esa fórmula van a aplicar, estimados. No solamente para el problema número 17, hay otro, creo, también. Ejercicio más. La 10. La 10, ¿no? A ver. Sí, la 10 también. Esa fórmula van a aplicar. Nada más es multiplicar. Encuentras Z, inmediatamente multiplicas por 1,6. Nada más y ya tienes el resultado. ¿Ok, estimados? Esa es la fórmula que también van a usar. Para esas preguntas. Para el número 17, sí o sí. La fórmula vas a utilizar. Creo que va a ser la primera, ¿no? Z, porque voy a calcular Z. Porque si me darían negativos acá, como son todos positivos, entonces Z calculo. Porque si me aparece negativo acá, entonces he utilizado el número de electrones, o sea, la segunda fórmula. Solamente verifico, pues, ¿no? Como es positivo, entonces debo de calcular Z. Si es negativo, calculo el número de electrones. Así de simple, estimados. Ok, estimados, entonces quedamos aquí. Ha sido un gusto, estimados. Nos vemos la próxima semana. Gracias, estimados. Cuídense mucho. Gracias, profesor.